Buena Costumbre es actualidad y opinión con el respaldo informativo de Sabes.cl. Bueno, están cambiando las autoridades, también están cambiando los ejecutivos de las distintas empresas públicas, y uno de los que va a asumir la próxima semana un importante cargo en la empresa de ferrocarriles del Estado, en EFE, es Juan Antonio Carrasco, que de momento es director de EFESUR, pero que a partir de la próxima semana va a ser presidente de EFESUR. Juan Antonio Carrasco, gracias por estar aquí en el Zoom de Buena Costumbre. Que tenga un muy buen día. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Solamente aclarar que, de hecho, la próxima semana se va a ratificar eventualmente esto, pero todavía está en el proceso de ratificación. Yo ahora lo que soy es director de EFE, de la matriz. Perfecto. Y es bastante importante porque es un asiento que tenemos como región en las decisiones que toma toda la empresa. Ya, pero concentrémonos en las decisiones que atañen a la región del Biobío, que son muy, muy importantes porque se ha sostenido, y por parte de usted también en una entrevista que le dio a Sabes.cl, que volveríamos, a los que somos más viejos, nos acordamos del rápido, le llamaban en aquella época, el rápido a Santiago. ¿Tendremos tren a Santiago efectivamente pronto y con 12 recorridos, 6 para allá, 6 para acá? ¿Es tan así, Juan Antonio Carrasco? Bueno, yo creo que es súper importante, y aquí yo soy académico, pero de a poquitito también estoy empezando a tomar la idea de cómo generar expectativas reales, de mirar esto en un contexto más amplio respecto a planes de corto, mediano y largo plazo. Uh-huh. Efectivamente, hay un impulso importante por volver a tener una conectividad directa con Concepción. Y en ese sentido, de hecho, ya se anunció para el próximo año el retomar algunos servicios directos hacia Concepción en lo que existe actualmente como red ferroviaria habilitada para pasajeros, que es a través de San Rosendo, ¿cierto? Desde Laja, desde el sur, pero con planes importantes para avanzar en estudios para ojalá tener una línea bastante más directa y hay estudios de hecho que están desde antes avanzando hacia un vínculo más directo a través del norte, que es la lógica en términos de tiempos de viaje. Pero Juan Antonio, entonces de lo que usted está, de sus palabras, yo puedo concluir que aquí no hay inversiones importantes que permitirían tener un nuevo estándar, o cosas que se han publicado en la última semana, nuevas estaciones, nueva línea, nuevos trenes. Incluso yo leí una publicación en donde se dijo que los trenes ya estaban siendo construidos, me imagino que en China. ¿Eso no es así entonces? No, lo que ocurre es que, tenemos existe un trabajo que, ojo, viene desde antes y que ahora tiene un impulso relevante a partir de esta nueva administración, con un cierto sentido de urgencia, y en donde hay varios planes de más corto plazo, otros de mediano plazo, otros de largo plazo, para poder generar un mejoramiento del sistema ferroviario. ¿Qué significa eso? Por una parte, en el corto plazo, estamos impulsando el poder, por ejemplo, generar los estándares a nivel local, de ojalá poder densificar, por ejemplo, y el plan de desarrollo busca eso, de densificar, por ejemplo, la red del biotren, tener más estaciones. Estamos buscando también la posibilidad de aumentar la cantidad de trenes, pero lo más importante es que ahora, a partir de este año, tenemos lo que a mi modo de ver era el nudo crítico que teníamos, al menos en la región, y que era el puente ferroviario. Eso nos genera un punto de cambio muy relevante. Sí, pero Juan Antonio, disculpe que sea catete, pero no me gustaría salir de lo que estamos tratando de precisar, porque aquí se ha publicado, me refiero en medios locales, que se repone el servicio del tren Concepción-Santiago, que había un servicio que tendría 12 frecuencias, 6 para allá, 6 para acá, que se estaban construyendo los trenes y que esto iba a empezar a funcionar el 2023. Entonces, ¿esto no es así?
Lo que usted está diciendo es que en el corto plazo lo que haría sería restituirse el servicio, pero con material antiguo, sin construcción de nuevas estaciones y todo lo que se había publicado. Eso es lo que me gustaría precisar. Yes or no. Sí, a ver, ¿qué es lo que ocurre acá? La construcción por el norte de Concepción. Yo solamente quiero precisar el trayecto. Generar una construcción por el norte de Concepción es algo que está avanzando, pero que en términos de estudio, pero que toma bastante tiempo. Y aquí yo quiero ser bien responsable en decir yo no he hablado de eso. A tener un estándar como ese. Lo que sí es que efectivamente a través de Tren Central lo que se está generando son mejoras en el servicio, y eso implica lo que sí se publicó, ¿no? Yo quizás ahí fue poco claro y pido disculpas al caso. No, lo que yo quiero precisar es que vamos a tener un estándar, al menos que nos va a poder generar un tren directo hacia Santiago. Lo que no va a ocurrir es lo que sí se proyecta, debería ser el estándar en el futuro, y eso es lo que se está en etapa de estudio, es un tren que tenga una conexión directa hacia el norte. Pero efectivamente, lo que se ha planteado a través de la prensa, y eso lo tiene viene de la administración anterior, de hecho, es este aumento de frecuencias o esta generación de 12 frecuencias directas hacia Concepción. Pero eso sería sin trenes nuevos, por San Rosendo, sin estaciones nuevas. Los detalles en ese sentido todavía los desconozco. Ahí yo no tengo la certeza como para en este momento poder decirlo. Estoy interiorizándome todavía en algunas de esas dimensiones, pero entiendo que va a ser un estándar adecuado para poder generar la frecuencia que se estaba planteando. Porque es distinto tener el tren que nosotros teníamos hace un par de años atrás, que fue un piloto bastante exitoso de trenes nocturnos, a un estándar de frecuencia que es el que se está planteando. Si el estándar de frecuencia que se está planteando requiere necesariamente una cantidad de trenes adecuada. Y eso sería el 2023. Exactamente. Bueno, sin duda se ha puesto en la agenda pública, yo creo que más que nunca antes, debido al sentido de urgencia que usted mismo señalaba, que le dio también el presidente de la República, y que ha anunciado distintas medidas en la cuenta pública. Una de ellas es justamente estos trayectos del cual estábamos hablando, Concepción, Chillán, Santiago, también la conexión Valparaíso-Santiago, y también se ha anunciado un plan de desarrollo ferroviario en Chile para poder triplicar los pasajeros hacia 2026. Son parte de los anuncios que hizo el presidente de la República. ¿Cuál es el protagonismo acá que asume EFE, Juan Antonio Carrasco, que sin duda vas a poder, tendrás que asumir grandes desafíos? Porque por ejemplo, el expresidente de EFE, Pedro Pablo Errázuriz, se refirió también a este tema. Él dijo que política y comunicacionalmente es muy atractivo, pero que tiene un riesgo por el nivel de subsidio, que son subsidios gigantescos para poder también financiar estos trayectos. Habló también de la rentabilidad económica y social, donde, por ejemplo, un pasaje de tren podría valer mucho dinero debido a que la inversión tendría que ser demasiado grande. Entonces, no se estarán generando, tal como señalaste, una sobre expectativas con respecto a este tema del impulso ferroviario en nuestro país. Yo creo que es una muy buena pregunta y que da pie para los desafíos que se vienen. Aquí hay varias cosas que son relevantes de contemplar, ojalá poder tener el tiempo para ello. Lo primero es, hay un reimpulso del tren que viene de años anteriores. Esto es súper importante. En el fondo, el desarrollo ferroviario no es un desarrollo de la noche a la mañana. Es un desarrollo que requiere una planificación de largo plazo. Eso es complejo cuando tenemos ciclos políticos cortos de 4 años. Pero afortunadamente hay un impulso que viene desde administraciones pasadas que de una otra manera genera una base inicial para construir. Lo segundo es que efectivamente el presidente Boric pone un sentido de urgencia y de relevancia mayor. En ese sentido, hay un sentido de urgencia asociado a impulsar el modo ferroviario por muchas razones, no solamente por la congestión vehicular, sino que por la crisis climática que enfrentamos. Y en ese sentido, nuestro desafío desde EFE y desde en general, desde quienes gobernamos, tiene que ver precisamente con poner con responsabilidad
esta urgencia. ¿Y responsabilidad qué significa? Por una parte, hacerlo mejor técnicamente para que estos proyectos sean viables y sean los adecuados. Y eso significa proyectos que sean rentables socialmente. En Chile necesitamos que estos proyectos sean rentables socialmente para que sean justificables desde el punto de vista del gasto estatal, porque no somos un país millonario, somos un país que tiene muchas otras prioridades. Y además proyectos que permitan la sustentabilidad económica de nuestro Estado. No necesariamente que sean rentables económicamente. No existen proyectos ferroviarios, o son muy pocos los proyectos ferroviarios, casi ninguno, que son rentables económicamente. La pregunta no es esa. La pregunta es si un proyecto es adecuado en términos sociales y si va a generar una estabilidad asociada adecuada en términos de los flujos de dinero que gasta el Estado. Entonces, en ese ámbito, ese es nuestro desafío. Cuando, por ejemplo, pensamos en el caso del tren de Santiago a Valparaíso, y eso lo han manifestado los propios dos ministros de Transporte y de Obras Públicas, la clave aquí está en cómo generamos condiciones técnicas adecuadas para que ese proyecto sea viable socialmente y genere un subsidio adecuado respecto a otras necesidades del país. Y ese es el trabajo, es un desafío enorme técnico, pero factible. Y en eso ese va a ser el desafío fundamental que vamos a tener en general a nivel nacional y también a nivel regional. A nivel regional, de nuevo, nosotros tenemos miradas de corto, mediano y largo plazo y eso es lo que hay que generar como condiciones adecuadas. Cuando usted habla de medidas de mediano, de corto plazo, ¿a cuánto tiempo se refiere en un periodo de gobierno? Algunas pueden ser 3, 4 años. Por ejemplo, hay ciertas posibilidades, por ejemplo, de estudiar la densificación de la estación, por ejemplo, del biotren, de generar, por ejemplo, nuevas estaciones, o un vínculo entre el biotren y algunas rutas específicas de transporte público. Esas cosas se están empujando y son cosas que requieren menos recursos y pueden implementarse más rápidamente. Hay otras cosas de más mediano plazo, como por ejemplo las extensiones de trenes, en donde también hay un empuje relevante, por ejemplo la extensión del biotren a Lota, y otras cosas que son de mucho más largo plazo, asociadas por ejemplo a la extensión al norte de Concepción. Por ahí apareció ayer el tema de Dichato. Bueno, hay opciones asociadas a proyectos de planes de desarrollo, pero ciertamente de mucho más largo plazo. Y aquí no se trata de tirar voladores de luces y decir, miren, 10, 20, vamos a tener esto, porque eso entusiasma y es, como decía el presidente de EFE, puede ser atractivo y parece ser ¿Y dónde van a enfocar sus prioridades, Juan Antonio? ¿Cuál van a ser las prioridades de EFE? Porque sin duda son muchos desafíos. Acá hay un auditor, Rubir Neira, que nos envía saludos desde el Araquete, y él solicita y pide por favor tren hasta Lota. Y si uno puede analizar la consulta ciudadana que se hizo desde el gobierno regional, ahí hay una gran diferencia de expectativas y de deseos de la ciudadanía, porque si uno hace un desglose de acuerdo a las comunas, Concepción apostó por el metro, Talcahuano, Chihuayante y también Hualpén. Sin embargo, otras comunas le dio a que se le diera prioridad, votaron a que se le diera prioridad a que llegue el tren a la comuna. Ya estas en comunas donde justamente el tren no tiene operaciones, Lota, Penco y Tomé. Y también Coronel y San Pedro y Hualqui, que yo creo que son comunas que tienen mucho menos acceso al centro de la ciudad por producto de los tacos, Hualqui producto de la lejanía, pero Coronel y San Pedro producto de los tacos. Esas personas votaron por el aumento de carros del biotren. Entonces ahí hay distintas también realidades de acuerdo a los deseos de las personas, de acuerdo a las comunas donde ellas viven. Entonces, ¿cuál va a ser la prioridad, al menos acá en la región de EFE? ¿Va a ser el aumento de carros, aumento de frecuencia o llegar a estas comunas donde el servicio no existe? Y bueno, está la posibilidad también y el deseo permanente de las personas que viven en el Gran Concepción también de tener metro. Bueno, yo creo que la prioridad tiene que estar en todos los frentes y es un poco, esa es la complejidad que tiene el pensar lo ferroviario, pero también lo importante que es.
Este es un conjunto, es una suerte de ciclo de ir siempre pensando más adelante. Acá lo primero que yo quería establecer en ese ámbito es que, fíjate que casi la mitad de las personas piden de otra manera, entre estas preguntas que genera la consulta, algún tipo de mejora en el servicio de biotrain. Yo creo que en ese sentido lo que hay que trabajar es lo que se puede en el corto y en el corto plazo, y eso significa desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de la ingeniería asociada y desde el punto de vista de los recursos, y también en el mediano plazo, y ahí vienen algunas extensiones que en el mediano plazo están en un proceso más avanzado en términos de los estudios de la factibilidad, como el caso de la extensión de Lota, y en el más largo plazo, que está asociado a la extensión hacia el norte. Mediano plazo son dos gobiernos, entonces, por lo que me dijo delante. A ver, sí, no, aquí yo quiero ser bien franco, o sea, efectivamente estamos hablando de proyectos de largo aliento. Ayer la ministra secretaria general de gobierno habló de 2030 para el caso de Valparaíso. Esos son los plazos. Ahora, eso no quiere decir que nosotros digamos, bueno, nos quedamos de brazos cruzados y esperamos hasta 4 años más para volver a anunciarlo. Estos son trabajos de muy largo aliento y que incluso vienen de antes. Yo, por ejemplo, quisiera, hay otras, por ejemplo, dimensiones que son quizás no tan urbanas, pero muy relevantes. Por ejemplo, cómo conectamos con Los Ángeles. Hay incluso un trabajo mancomunado con el gobierno regional, donde el gobierno regional pone parte de los recursos para seguir estudiando y avanzando en términos de, por ejemplo, un acceso directo hacia Los Ángeles. Sería espectacular, pero lo que pasa es que son tantas ideas. A mí me gustaría preguntarle si en su radar está el soterramiento de la línea férrea, por ejemplo, aquí en el centro de Concepción. No lo tienen en el radar. Eso es un estudio que está, de hecho, sí, puesto, está terminado, pero todavía no está dentro del listado de las cosas que se pudieran realizar. Acá es súper importante que se tiene que generar un plan de priorizaciones en términos de lo que necesitamos hacer o no. Pero en el plan de desarrollo están todas estas dimensiones. Lo que creo que dejar claro es que el sentido de urgencia, ¿qué significa? Significa que tenemos que ir avanzando en el proceso de implementar en corto, mediano y largo plazo distintas iniciativas. Y eso tiene que ver con algunas cosas que se puedan realizar en el corto plazo, en particular poder aumentar las frecuencias, poder aumentar la densidad de la red, poder extender en el mediano plazo la red del biotren, pero también mirar hacia adelante. Aquí es necesario mirar hacia el horizonte, pero no tropezarse con los detalles que están aquí en el corto plazo. ¿Y la plata está para eso? ¿Perdón? ¿La plata está? ¿Hay dinero, por ejemplo? Ese es parte del trabajo que se tiene que realizar, porque las platas están, pero para muchas necesidades. ¿De qué manera justificamos esto en relación con otras necesidades básicas que van más allá del transporte? Es el trabajo que tenemos como EFE y como gobierno, y además en un vínculo con otros actores claves como el gobierno regional. Ese es el trabajo en el que estamos, esa es la misión que tenemos, y eso es para lo cual tenemos que responder a la ciudadanía. Muchas gracias, Juan Antonio Carrasco, director de EFE, y próximamente, si todo sale bien, presidente del directorio de EFE Sur. Gracias por esta entrevista y que tenga un muy buen día. Muy buen día, Gracias. Juan Antonio, muchas gracias. Faltan 2 minutos para las 8 de la mañana, así hemos despejado algunas dudas que había en torno a varias entrevistas que había otorgado Juan Antonio Carrasco y que ya ha quedado más aterrizado en cuanto a las expectativas y una serie de cosas que nos ha declarado aquí en Buena Costumbre. Esta buena costumbre de hablar de nuestros temas, que ya continúa.